Bien, jóvenes, nuevamente un gusto estar con ustedes, el profesor Héctor Efraín Waters en la clase de Química 1 para 10º grado. El tema que nos toca ver hoy, jóvenes, es la estructura de Lewis. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Dice que los electrones en su continuo movimiento son los responsables de todas las uniones entre los átomos de una molécula y son los electrones del nivel exterior llamados electrones de valencia, los que realmente intervienen en la formación de los enlaces. En 1913, este señor Gilbert Lewis propuso una representación gráfica que permite ilustrar a los electrones de valencia de un elemento mediante puntos, círculos y cruces. Al escribir la estructura de Lewis para los átomos debemos considerar lo siguiente. Se realiza la configuración electrónica con base al número atómico, el número atómico que aparece en la tabla periódica. Para establecer los electrones de valencia se cuenta primero el número de electrones en su último nivel. Ya lo voy a explicar. Hay dos maneras de encontrar esos elementos, esos electrones de valencia. El primero es haciendo la representación con el sistema del diagrama de Moller, utilizando siempre los últimos dos niveles de energía o el último nivel de energía, sumando esos electrones si hay varios, y si solo es uno, pues entonces sacando ese número. Y el otro es viéndolo directamente de la tabla periódica de acuerdo al nivel en el que se encuentra, en forma vertical. Luego dice, recordamos el grupo al que pertenece un elemento determina el número de electrones de valencia que posee. Se escribe el símbolo químico del elemento. Generalmente vamos a tener varios elementos en un solo, entonces tenemos que buscar generalmente el que tenga menos cargas, ¿verdad? Para que podamos hacerlo. Los símbolos que representan a los electrones se colocan en 4 posiciones diferentes. Puede ser arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha del símbolo atómico del elemento. Generalmente si tenemos varios elementos, por ejemplo HClO, digamos, hidrógeno, cloro y oxígeno, vamos a buscar el que tenga el elemento que sea diferente a oxígeno y a hidrógeno, es el que generalmente podemos colocar en medio y los demás alrededor de él. Luego dice, los átomos deben acomodarse de tal forma que la molécula resulte más simétrica posible. O sea, que no se vaya a ver aquel relajo, a eso se refiere. En los compuestos formados por 3 elementos, el átomo central es el elemento unitario en la molécula. Generalmente hay compuestos químicos que traen 2 hidrógenos, 1 cloro y 3 oxígenos. Entonces, vamos a buscar el que tiene menos átomos. Eso es lo que nos da a entender ahí. Y si hay varios que tienen solo un átomo, entonces vamos a buscarlo dependiendo del número de electrones que contenga. Entonces, aquí tenemos una estructura, por ejemplo, esta es la del aluminio, que está en el 3A, ¿verdad? Lo podemos buscar aquí en la tabla periódica, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar, dependiendo esté en el nivel 3A. Miren, aquí lo tenemos, ¿ves? Aluminio. Aquí lo tenemos, está en el 3A, entonces va a tener 3 electrones de valencia. Y al formar la estructura de Lewis para el óxido de aluminio, sabemos que el oxígeno, miren, está en el grupo 6A, por eso decimos que tiene 6 electrones de valencia. Ustedes pueden contar los puntitos, que a veces pueden aparecer como puntitos, y si hay 2 electrones los podemos cambiar también por una rayita. Podemos hacer una rayita y equivale a los 2 puntitos, o sea que esa rayita es como un enlace y equivale a 2 electrones. Aquí escribimos los puntitos, miren, 6 del de en medio y 6 del otro. Más los 3 que tiene cada uno de los átomos forman 6, por eso ustedes van a ver 6 elementos acá. Miren, 6, 6 y 6. Entonces, ¿qué pasa? Hay una prestación de electrones aquí, ¿y qué es lo que sucede con esto? Se forma la famosa regla del octeto. Esa regla del octeto nos dice de que hay elementos que forzosamente deben llevar 8 electrones a su alrededor. Por eso ustedes ven que hay 2 crucitas aquí que eran los electrones del aluminio, 2 en medio que también eran del aluminio y 3 que eran del aluminio. Recuerdan, este tiene 3, entonces al haber 2 átomos, porque aquí dice que es Al2, entonces hay 6 electrones. Prestamos 2 a cada uno y así se forma la regla del octeto y se forma la estructura de Lewis. Ahora bien, al escribir la estructura de Lewis para iones monoatómicos se toma en cuenta lo siguiente. Por cada carga positiva que posee el catión se le restará un punto del total que posee el átomo neutro. O sea, si el elemento, digamos, este AlO2 o 3 hubiera estado elevado a la -1, entonces habríamos tenido que sumarle un electrón.
Si hubiera estado a la -1, entonces habríamos tenido que sumarle un electrón. Menos se le suma, más se le resta. Si hubiera sido +2, entonces hubiéramos tenido que restarle 2 electrones, o sea, 2 puntitos acá. Si hubiera sido -2, entonces habríamos tenido que sumarle otros 2 electrones aquí para completar las reglas del octeto. A eso se refiere. Entonces les decía, si un elemento, por ejemplo el boro, aluminio, galio, todos están en la línea de la familia 3A, que es esta que tengo aquí, entonces todos van a tener 3 electrones de valencia. Si está en la 4A, todos para abajo van a tener 4 electrones. Si está en la 5, todos van a tener 5 electrones. Si está en la 6, todos van a tener 6. Y si está en la 7, todos van a tener 7. Lo mismo en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Esta es la segunda forma de hacerlo. Recuerden que la primera era a través de la configuración electrónica. Por ejemplo, aquí dice, por cada carga negativa que posee el anión, se le sumará un punto al total que posee el elemento. Es lo que yo les decía, ¿va? Por ejemplo, el azufre está elevado a la -2. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a sumarle 2 electrones y por eso lo vamos a escribir en un corchete como aparece acá y le vamos a poner los 8 puntitos alrededor, o pueden ser 4 rayitas, 8 puntitos o 4 rayitas, cualquiera de los dos, 8 puntitos o 4 rayitas, y lo metemos en corchete y lo elevamos a la -2. Y aquí podemos encontrar una tabla de lo que yo les explicaba. Por ejemplo, el cloro está en la familia 7A, entonces el cloro tiene 7 electrones de valencia. Aquí en la 4A está el silicio, la 4B, perdón, está el silicio, entonces tiene 4 electrones. La 5, el arsénico, tiene 5 electrones y así sucesivamente, dependiendo en el nivel donde se encuentre. Por ejemplo, aquí el rubidio tiene 1 porque está en el 1A. Y aquí tenemos una serie de ejercicios, jóvenes, que ustedes pueden hacer ahí para que vayan practicando. Solo fíjense los electrones de valencia que tiene cada uno de ellos y traten de formar la regla del octeto como aparece acá. Miren, la plata tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7. Entonces, este electrón es donado para el cloro. ¿Para qué? Para que se forme una carga completa, que en este caso es negativa, y la plata queda con carga positiva. Lo mismo van a hacer en los siguientes ejercicios. En el próximo video se les va a explicar bien ejercicios un poquito más complejos para que ustedes lo entiendan, porque esto solo es la configuración electrónica, pero hay una configuración que también puede llevar ahí los mismos electrones y significa lo mismo. Pasen buen día, jóvenes, hasta la siguiente.